Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, como cada sábado a partir de las 5 de la tarde a través de BTV, Canal 32, trayendo interesantísimas orientaciones, lo que tiene que ver con el área médica, también reflexiones y palabras de motivación para todos aquellos que nos sintonizan cada sábado. Hoy nos visita la doctora Ivonne Ivanovna Canto. Ella es médico internista reumatóloga. Buenas tardes, doctora Ivanovna. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y realmente para mí es un honor aquí en representación de los reumatólogos. Actualmente soy la vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Reumatología. Sí. Y también tengo el honor y el privilegio de ser la presidenta del currículum de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra como coordinadora del ciclo de Ciencias Médicas Básicas para hacer un apoyo en lo que es la formación de nuevos médicos y mejorar el futuro y la calidad de la salud en nuestro país. Así que estas son mis dos grandes responsabilidades y estoy aquí para ¿Usted dirige conversar. Una residencia? No, en un momento dado sí tuve la oportunidad de pertenecer a la coordinación de las residencias médicas en Clínica Corominas en Santiago, de medicina interna, pero actualmente no estoy fungiendo como directora de esa parte, sino como coordinadora en la parte de grado de la Escuela de Medicina de la Pucamaima. Excelente. Vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Reumatología. Dicen que son pocos los reumatólogos en la República Dominicana. ¿Eso es mito o realidad? Es una realidad realmente. Se supone epidemiológicamente debe haber un reumatólogo por cada 50,000 a 100,000 habitantes. Entonces nosotros somos en total 50 reumatólogos ahora mismo, miembros activos dentro de la sociedad aproximadamente. Aunque tenemos 2 residencias en el país, la primera fue en Santiago, donde yo me formé, tuve el privilegio con la profesora Estela Loyo. Sí. Y en Santo Domingo, en el Padre Villini, también tenemos una escuela de reumatología. Hay 2 egresados por cada escuela en cada año. Pero todavía de hecho es tanto así que se habla de el primero o la primera reumatóloga del país. ¿Cómo así? Sí, o sea, sí. ¿Verdad que sí? Sí, somos tan poquitos y realmente la especialidad de reumatología es muy joven. O sea, desde el 1945 es que surge dentro de la medicina interna esta subespecialidad. Entonces, a nivel mundial, o sea, sí es una especialidad o subespecialidad joven, relativamente joven. ¿Cómo entonces definiríamos la reumatología antes de irnos a los temas que tenemos pendientes? Pendientes, sí, excelente. La reumatología es una rama de la medicina interna que se especializa en las enfermedades musculoesqueléticas y del tejido conectivo. Eso implica que tenga que ver el sistema inmunológico o nuestro sistema de defensa como actor principal. Entonces no es un órgano solamente, sino es toda la economía del cuerpo que nosotros tenemos que ver para estudiar. Son patologías que realmente la casuística no es epidemiológicamente de incidencia y prevalencia muy alta, pero sí son de un impacto de calidad de vida en los individuos que la padecen, crónica e invalidizante y, o sea, muy significativa. Y afecta primordialmente a la población muy joven, desde niños y la mujer. Es la predominantemente que tiene afección al estado inmunológico o al estado de mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son las principales patologías reumatológicas, doctora? Sí, realmente incluso el nombre de reumatología es asociado a una de las patologías más frecuentes que nosotros vemos en nuestra consulta, que es artritis reumatoidea. Entonces esto es una afección musculoesquelética específicamente
articular, en donde tiene una particularidad que hay marcadores inflamatorios que pueden estar elevados, y de ahí surge el nombre de artritis reumatoidea, porque es un anticuerpo que va dirigido hacia las articulaciones, como que yo genero un mecanismo de defensa, como un arma de ataque para los microorganismos, pero la genero para mi propio cuerpo. Y esa está dirigida como una confusión, hay autorreactividad, o sea, una pérdida de lo que yo reconozco como externo, como si fuera un bicho, algo que yo me tengo que defender, y entiendo entonces que mi propio cuerpo me está agrediendo, y genero como un arma de fuego, como voy a generar una bomba específicamente para destruir mis articulaciones. En la artritis reumatoidea, específicamente, el factor reumatoideo está positivo en estos pacientes, que es lo que nosotros medimos en sangre para saber o más o menos entender, aparte de signos y síntomas que el paciente presente, y ahí determinamos que sí es artritis reumatoidea. Hay aproximadamente 200 tipos de artritis o inflamación articular. Perfecto. Y no todas son de origen o de etiología inflamatoria. Hay de etiología mecánica, por ejemplo, un corredor le duelen las rodillas porque corre, porque tiene un esfuerzo físico. Ahí hay un factor externo. Externo, mecánico, o sea, es algo que es de afuera. O, por ejemplo, una persona que es subida de peso y las rodillas le molestan o le hacen crunchy, ¿verdad? Que son como crack, crack. Ya eso es osteoartritis y tiene un componente más mecánico que si fuera inflamatorio. En el caso de la artritis reumatoidea y otras artropatías también, como la espondiloartropatías, etcétera, son enfermedades que el propio cuerpo produce atacando las articulaciones. Y la clínica va a ser muy particular. Se inflaman con dolor, calor, se pone roja las articulaciones, le da como fiebre en las articulaciones. Perdón, doctora, usted dice se pone roja la piel. Sí, la piel. Pero si el paciente es como de mi color. Sí, se pone roja. Sí, se pone roja, claro. Se puede distinguir inflamación. Claro que sí. Aumenta la turgencia de la piel y se ve roja. Sí, se puede percibir el color rojo, rosado, e incluso hasta a veces un poquito más moradoso, pero sí se puede poner roja, caliente, dolorosa y que imposibilita el movimiento articular. Usualmente en artritis reumatoidea la clínica de presentación es en mujeres, en edad también trabajadora, incluso reproductiva. Se puede asociar a un incremento de artritis reumatoidea cuando empezamos la perimenopausia también. Pero las mujeres comienzan a sentir dolor a principio de la mañana, cuando ha pasado la noche, que estábamos en un reposo prolongado, y al tratar de levantarse de la cama, el dolor, la rigidez puede durar hasta 30 minutos y hasta 4 horas, y que la paciente refiere... ¿Pero qué área del cuerpo más que todo se pone rígida, doctora? Las manos, los pies, las rodillas. ¿El cuello no tanto? No, el cuello tanto no. Incluso son articulaciones de medianas y grandes articulaciones las que primero se afectan, y son simétricas, o sea, la muñeca y la otra muñeca se van sumando, las dos rodillas. Usualmente eso es un tip como para nosotros los mismos clínicos reumatólogos, que la presentación clínica de la artritis reumatoidea es muy simétrica, va las dos articulaciones, las dos rodillas, los dos tobillos. La espalda no es tan frecuente, y resulta ser que la consulta principal a nivel mundial, o sea, si usted lo busca en emergencia, es la lumbalgia o el dolor de espalda. Y en artritis reumatoidea pura, por eso que somos tan poquitos reumatólogos y tan poquitos pacientes, la espalda no es una afección que se afecte de inicio, sino que es secundaria, porque todos vamos a tener osteoartrosis o artrosis de la espalda por nuestro estilo de vida, las actividades físicas, y los huesos, como las bisagras de las puertas, de tanto moverse, exactamente, van a tener un cierto roce, una pérdida de esa juventud, de ese colágeno.
Y entonces sí, en algún momento la espalda se ve comprometida, pero es secundaria, no es por el mismo proceso inflamatorio que está ocurriendo en las rodillas o en las muñecas. Muy bien, nos vamos a ir a una pausa. Vivimos en una sociedad que si tengo un dolor voy al colmado y adquiero un medicamento, y aquí somos muy solidarios con los medicamentos. Yo me tomé esto, me hizo bien, tómatelo tú también. Exactamente, sí. Vamos a hablar un poquito de esa regreso. Perfecto, sí. Pausamos, ya regresamos en el espacio Algo Más que Vivir. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, conversando en esta ocasión con la doctora Ivonne Ivanovna Canto, médico internista reumatóloga, y estuvimos preguntándole en el bloque pasado acerca de las principales patologías reumatológicas, y ella hablaba acerca de la artritis reumatoidea y nos daba algunos síntomas, algunos signos, hablaba ella de esta patología y algunas posibles causas sobre esta patología. Doctora, pero como les decía al irnos a la pausa, vivimos en una sociedad que la gente suele automedicarse de manera muy frecuente. ¿Qué consecuencia puede haber con una persona que quizás no se trate adecuadamente esta patología de artritis reumatoidea? Sí. Y se vive medicando, comprando los famosos calmantes o antiinflamatorios. O la tripleta, que es un medicamento que realmente en la emergencia, para el dolor, los médicos de emergencia de atención primaria pueden utilizar de manera oportuna, con una indicación adecuada, para el manejo agudo de un dolor o un proceso inflamatorio. Porque porque les duele, tienen la articulación inflamada, el paciente no se puede mover, no puede dormir del dolor. Entonces va a la emergencia y le ponen famosos AINES, diclofenac, ¿verdad? Usualmente parenteral, o sea, intramuscular o endovenoso, acompañado de esteroides. Exacto. Lo bueno de los esteroides es que desde el 1950 son el medicamento antiinflamatorio más potente que existe. Es bueno, tiene muchas benevolencias. Y nosotros, incluso si usted ve Doctor House, nosotros los reumatólogos somos muy conocidos porque utilizamos de manera oportuna, pero con una adecuada indicación, esteroides. Y es uno de los pilares de los tratamientos de muchas de las patologías. El lupus, que es otra patología o otra entidad que nosotros manejamos en reumatología, y el mes de mayo es el mes de la conciencia hacia este tipo de enfermedad que afecta mayormente a las mujeres, también tiene artritis. Y los pacientes también van a las emergencias y se automedican también con el colmado, con ciertos medicamentos que contienen esteroides. En Estados Unidos se le llama el over counter. Sí, over the counter, que no tienen que ir a la farmacia, sino que van al colmado o a la vecina, porque esta pastilla me funciona y se la dan. Entonces, todo en exceso hace daño. Y el famoso té también. Sí, hay tés, todo ese tipo de farmacología, incluso tradicional, pero mal utilizada y en exceso, puede llevar a un deterioro del paciente. Entonces, muchas veces me dicen, o los pacientes me cuentan la historia, a mí me diagnosticaron reumatismo, que yo tengo reuma, y no le dan un título, ¿verdad? Porque la persona que se lo diagnosticó no le pudo poner qué tipo de reumatismo o afección reumatológica tiene el individuo. Pero le dio una pastilla para que vayas y consulte a un reumatólogo. El paciente sintió mejoría, se automedicaba o se medicaba en la emergencia y no le dio mayor importancia o seguimiento a eso. Ese sobremedicamiento con el tiempo y lentitud diagnóstica puede llevar incluso al compromiso de la vida de los pacientes. Y me ha pasado básicamente por ese mismo
malentendido de los pacientes que van a las emergencias, que van al vecino, llegan a la emergencia donde existe un reumatólogo o un servicio de reumatología y ahí nos convocan, ¿verdad? Y encontramos un paciente muy deteriorado, en donde nosotros entonces tenemos una complicación diagnóstica y terapéutica, porque el paciente ha abusado de los esteroides principalmente o de los AINES, específicamente los antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenac, y todos esos medicamentos que alivian el dolor porque el paciente está desesperado. Sí. Pero estos medicamentos en uso abusivo daña el hígado y daña el riñón, puede incluso empeorar o acelerar el curso de la enfermedad reumatológica, por ejemplo, en el lupus. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. La automedicación no debe de ser como lo que el paciente sea la primera línea. Yo entiendo y de verdad empatizo con los pacientes de que se sientan mal, pero todavía nos falta, somos muy pocos reumatólogos, necesitamos educar a la población para que identifique esos signos y síntomas de alerta y puedan oportunamente ofertarle a los pacientes una vía, ¿verdad?, para que acceda al reumatólogo y una vía segura para nosotros tomar mejores decisiones terapéuticas y diagnósticas y así no empeoramos el curso de la enfermedad. Dos preguntas, doctora. ¿Qué tanto refieren los médicos a los reumatólogos? Porque es otra cosa. A veces hay médicos que entienden que pueden manejar cualquier patología. Y usted mencionó algo muy importante, que existen diferentes tipos de artritis. Si nos puedes decir alguno y cuál podría ser la diferencia de una de otra. La derivación hacia el reumatólogo es mayor en el servicio público. O sea, sí se auxilian mucho de nosotros en el servicio público. En la privada sí hay una diferencia ya por las oportunidades de verdad sociales que hay. Es más difícil que nos refieran. Primero, porque nosotros somos internistas de base, entonces eso hace que quizás el internista sienta como el permiso de manejar primero el paciente. Ha cambiado porque hemos hecho esa campaña dentro de la misma medicina interna, dentro de nuestros colegas, los ortopedas, ginecólogos, y ellos nos están refiriendo mejor al paciente. No es que la reumatología no se maneja para el reumatólogo, o sea, yo derivo el paciente articular al reumatólogo y ya me olvido del paciente, no. O sea, porque yo sea ortopeda y lo derive a un reumatólogo, el paciente no va a volver al ortopeda, sí va a volver al ortopeda, o sí va a volver al internista, o sí va a volver al cardiólogo, porque esto es un trabajo colaborativo. Entonces, en donde nosotros tenemos que quizás dirigir un proceso terapéutico como en el lupus, artritis reumatoidea, el reumatólogo como que lo dirige, pero sí necesitamos a nuestros compañeros para que veamos el otro punto de vista de la enfermedad, porque son enfermedades multisistémicas, o sea, que afectan toda la economía del cuerpo y lo necesitamos de aliado. Y el paciente pasa a ser un paciente polifarmacia que utiliza muchos medicamentos y hay que objetivizar ese tipo de terapia. La segunda pregunta que me habían... Los diferentes tipos de artritis que usted hizo mención. Vamos a dividirla en dos grandes grupos, artritis inflamatoria y artritis no inflamatoria o mecánica. Entonces, para conocimiento general, la más frecuente que nosotros vemos mecánica es la osteoartritis. La osteoartritis es la degeneración articular por el uso o por el hecho del peso o incluso hasta factores genéticos predisponen que a que una articulación se dañe, venga genéticamente, tenga las rodillas como nosotros, ¿verdad? Un poquito más desgastada, porque genéticamente tengamos eso, porque nuestra familia lo sufran, pero es más mecánico, es por el sedentarismo, la falta de ejercicio o el ejercicio excesivo sobre un peso de una articulación y se van dañando. También que nosotros tenemos diferencia a veces de longitud de los miembros inferiores y eso puede hacer que la marcha pueda ir dañando la cadera o la rodilla.
un podólogo, el ortopeda, o sea, es un manejo, un abordaje multidinámico. Eso es la osteoartritis y yo creo que ese sí es una afección mecánica que la vemos en conjunto los ortopedas, los internistas, los reumatólogos de manera oportuna. Al final, la terapéutica de muchas de esas afecciones de osteoartritis degenerativa es que se dañe la articulación. Entonces necesite una intervención quirúrgica. Y ahí el ortopeda ya lidera el fin de esa terapéutica. Claro, si no tiene una causa también inmunológica o inflamatoria, que es la otra clasificación. Ok, nos vamos a ir a una pausa. Usted mencionó el lupus. ¿Qué le parece si hablamos un poquito de lupus Excelente. al regreso? Claro. Pausamos. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir. Interesantísimas informaciones en este diálogo que estamos obteniendo en el día de hoy con la doctora Ivonne Ivanovna Canto, médico internista y reumatóloga, hablándonos de las patologías reumatológicas aquí en este espacio. Al irnos a la pausa, doctora, hacía mención de una segunda patología que aparentemente es muy frecuente, el lupus. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus principales causas y cuáles son las consecuencias y posible tratamiento? Esas preguntitas. Es una enfermedad que este mes de mayo, aparte de que es un mes de conciencia sobre la salud mental que usted al inicio del programa lo había mencionado, el 10 de mayo es el día en que se conmemora el awareness o el que sepamos y hablemos de esta patología. Afecta primordialmente a las mujeres, 9 es a 1, o sea, también puede afectar al hombre, e incluso podríamos decir que al hombre lo afecta más severamente, y después más adelante voy a explicar por qué. Hay una relación hormonal, o sea, sí hay, parece ser que el balance o el desbalance hormonal, hay factores epigenéticos y ambientales que pueden desencadenar esta patología. ¿Qué ocurre? Ocurre simplemente que nuestro organismo, el sistema inmunológico, en vez de defendernos y conocer el mundo exterior de la manera correcta, autorreactivamente comienza a hacer o a crear armas, ¿verdad? Pero contra todos los tejidos. Y esto es simplemente, se acelera a través de, por ejemplo, el tabaco, mala alimentación, pero primordialmente la exposición solar. La exposición solar sin adecuada protección, fotoprotección, aumenta el acelerado proceso de muerte celular a nivel de la piel, y esto hace que haya una presentación aberrante, y estas células que deberían reconocer y tolerar lo que es propio de lo no propio, comienzan un mecanismo de defensa contra el cuerpo. Y por eso las principales manifestaciones son mucocutáneas. Rash malar, que es un rash rosadito. Ese que da como mariposa. Mariposas en alas de mariposa, lo que sí que respeta el surco nasogeniano, o sea, aquí en esta rayita. Aparte de eso, puede tener lesiones que parecen en platillo, discoides, así mismo se llaman, pruriginosas, alrededor de las orejas, y puede salir en cualquier parte del cuerpo. Y también puede tener cualquier rash o prurito, picazón, salpullido, que es más conocido. También puede tener artritis, y esto es una artritis que afecta las manos con mucho dolor. Incluso se pueden ver los dedos como si estuvieran deformándose de manera aguda sin ninguna razón aparente. Los dedos se pueden tornar un poquito azules, o fenómeno de Raynaud. Así es que se llama, cuando se tornan azules, a pesar de que no estemos, por ejemplo, nosotros somos un país tropical y estamos, por ejemplo, ahora bajo aire, pero si tuviera los deditos azules, eso sería un fenómeno de Raynaud, porque la temperatura no es para que yo esté con los deditos azules. Entonces eso se llama fenómeno de Raynaud. Pero entonces es común en los niños también. Se puede ver en niños y se puede ver en ancianos, pero es más frecuente en mujeres en edad reproductiva, desde los
la pubertad hay un pico y incluso 30, 45 años de edad puede haber otro pico de brote de la enfermedad. Lo importante o quizás todavía la incidencia y prevalencia es baja en el sentido de que a nivel mundial puede llegar hasta un 2%, pero aquí hay una pequeña dificultad en cuanto al lupus, que es que necesitamos más estudios epidemiológicos que podamos caracterizar el tipo de lupus que existe en nuestro país. Incluso aquí hay mucho lupus. El problema es que todavía epidemiológicamente nos hace falta reumatólogos para que podamos tener esa red, ¿verdad? Y hacer ese tipo de exposición de qué es lo que hay en el país con respecto a esta enfermedad. Es más severo en países subdesarrollados y específicamente afrodescendientes, o sea, sí, el lupus es un poquito peor en los hispanos y afrodescendientes, o sea, la severidad de las manifestaciones clínicas es sumamente peor. Afecta el riñón, afecta el corazón, afecta a nivel del sistema nervioso central, o sea, articular, y uno de los signos a veces que la persona siempre es como patognomónico del lupus, es una fatiga impresionante, o sea, a pesar del descanso, la persona no puede conciliar que puede una vida normal. El cuerpo le pesa. Como que tiene un elefante. Usualmente esa es yo tengo un elefante arriba de mi cuerpo, yo no me puedo mover. Y es muy triste porque estas son mujeres que usualmente debutan en la gestación o después de que tienen un bebé o una pérdida gestacional por ¿cómo le digo?, la tormenta de hormonas que ocurre primordialmente en que seamos gestantes, y esto hace que retardemos incluso el diagnóstico. Doctora, pero se llega tarde entonces a buscar la ayuda o la orientación de un reumatólogo, porque eso que usted ha descrito, hemos escuchado a personas hablar y van a todo tipo de médicos. Antes de ir al reumatólogo. Pero entonces se cronifica la enfermedad cuando vienen a llegar. Se cronifica e incluso es difícil abordarla. Yo tuve una experiencia que me marcó mucho recientemente en el Gautier, que realmente para mí de verdad fue algo como reumatóloga, como que creía que esto no debía seguir pasando. Nosotros hacemos conferencias, llevamos este tipo de informaciones a los médicos en las periferias, pero ella tuvo 1 año y pico, o sea, aproximadamente, yendo al vecino, al de la botica, a la emergencia, porque le dijeron que tenía reumatismo, porque encontraron un factor reumatoide alto y ella tenía mucho dolor articular. Cuando me mandan, incluso me llaman para que la vaya a ver, yo la veo y yo digo, pero esto es un lupus, o sea, no hay que buscar, o sea, más nada. Entonces, hasta los residentes me dicen, doctora, pero ¿cómo usted sabe si usted la está viendo por primera vez? Digo yo, porque, o sea, la clínica y la marcha de cómo ella fue presentando los signos y síntomas, y ya uno como que hace la expertise, hace ver que eso pasó. ¿Qué pasó? Llegamos tarde. Hicimos todo lo posible para que ella le fuera bien, pero llegamos tarde, la familia se desgastó, el sistema se desgastó y la paciente no resistió. Tenía una anemia importante, mucha afección articular, tenía vasculitis, o sea, fue muy triste. ¿Qué es la vasculitis? Vasculitis es la inflamación de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son los tubitos que llevan la sangre a nuestro cuerpo. Entonces, los vasos más pequeñitos, que son los capilares, son las terminaciones a nivel de la piel para llevar oxígeno a los tejidos. Entonces, específicamente en la piel se va a ver como unas manchitas como rojizas, aframbuesadas, como un color brillante. Eso es como que un signo en la piel que lo podemos ver. Pero la vasculitis puede ocurrir en toda la economía del cuerpo y no se va a ver macroscópicamente, sino que va a tener manifestaciones como nefritis lúpica, o sea, afección del riñón, porque el riñón es un órgano muy vascularizado, o sea, con muchos tubitos de eso. Y si se inflama, impide que el flujo sanguíneo llegue adecuadamente a esos tejidos.
Muy bien. Doctora, vamos a hacer una pausa, regreso para ya el cierre. Usted nos hablará un poquito acerca de los tratamientos. ¿Le Excelente, parece? claro. Pausamos, ya regresamos. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV, Canal 32, conversando con la doctora Ivonne Ivanovna Canto. Sí, así como usted lo escucha. Doctora, tratamiento para tanto el lupus, la artritis, ¿son tratamientos de alto costo, de alta complejidad? Háblenos un poco de esto. Tenemos dos tipos de tratamiento o dos líneas de tratamiento. Los tratamientos son por protocolos y incluso va desde AINES, seguimos utilizando antiinflamatorios como diclofenac, etcétera, paracetamol, etcétera, pero el tratamiento dirigido va hacia la inflamación y es crónico. Así como nosotros se utiliza el cardiólogo para la hipertensión, una pastilla, nosotros también utilizamos una serie de medicamentos diarios que el paciente va a tener que tomarlo toda su vida. De por vida. De por vida. Entonces, o sea, no se cura, doctora. No se cura, se controla a tal punto que puede el paciente tener una vida totalmente normal, sin incluso necesidad de todos los medicamentos o todas las líneas de medicamentos. La primera línea que nosotros utilizamos de medicamentos, tanto para la artritis como para el lupus, son medicamentos que modifican la enfermedad, pero que son fármacos, o sea, son simplemente medicamentos que son orales usualmente, tienen una periodicidad diferente, y la segunda línea de terapéutica, cuando esta falla, usualmente de 3 meses después que utilice esta terapéutica, utilizamos medicamentos de mayor alta complejidad, que son los conocidos biológicos o biomoléculas. Estas biomoléculas son muy costosas, son insostenibles realmente por un paciente, y nosotros, gracias a Dios, en nuestro país tenemos un sistema que, aunque quizás no funcione de la manera más óptima, porque hay muchos pacientes con estas afecciones inmunológicas, y también son terapias que compartimos con otras especialidades, como por ejemplo oncología. Son enfermedades catastróficas y entran como en ese proceso de catastrófico. Y el gasto público probablemente se va en un paciente, o sea, lo gasta básicamente. Aquí el problema es que nosotros necesitamos que se modifique la enfermedad para que nosotros llevemos solamente al paciente que tiene mal pronóstico, o sea, que la enfermedad es muy agresiva, a esos medicamentos de alta complejidad. Entonces, el propósito del reumatólogo es inducir, primero diagnosticar a tiempo, llegar a tiempo. ¿No se puede prevenir? No se puede prevenir. Lo único que podemos hacer de prevenir es tener adecuado estilo de vida, como por ejemplo, evitar el sedentarismo, evitar el alcohol, el tabaco, hacer ejercicio, el sol, por favor, protegernos del sol, evitar la exposición solar después de las 10 de la mañana, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y aquí que estamos bajo lámparas, ¿verdad? Utilizar fotoprotección dentro de lugares o espacios así, porque duramos mucho tiempo con las lámparas y también esas pueden provocar este recambio a nivel celular y provocar que haya muchas pieles dañadas entonces en esta sociedad, doctora. Sí, los dermatólogos tienen un trabajo muy importante. Sí, y la vitamina D, el suplementar la vitamina D. Esto es quizás la única alternativa que incluso, por ejemplo, previene no solo el hecho de que podamos manifestar enfermedades inmunológicas, sino la osteoporosis. Excelente. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico que usted hablaba, por ejemplo, en el caso prótesis articulares, sí, pueden llegar a prótesis articulares. Eso sí está contemplado dentro de la caja del servicio de seguro, solo que sí,
tiene un proceso que, por ejemplo, para el servicio público puede ser un poquito tedioso, pero tenemos, gracias a Dios, residencias de ortopedia, Sí. se hacen también campañas en donde vienen ayudas internacionales y los pacientes sí tienen acceso a esas prótesis. Lo bueno de las prótesis o el abordaje quirúrgico de prótesis puede evaluarse, hay prótesis que pueden durar hasta casi 20 años si se cuidan bien. Tenemos también el auxilio de la fisioterapia o el fisiatra, que también una fisiatra o un fisiatra oportunamente puede prevenir el daño permanente de una articulación y retardar el hecho de que vaya a cirugía. Junto con el ortopeda, el reumatólogo, el fisiatra, hacemos terapéuticas que pueden prevenir el hecho de que el paciente tenga una intervención quirúrgica temprana. ¿Qué hay de cierto o de no cierto esto de tratar de consumir alimentos que tengan o contengan colágeno? Colágeno. Ajá. Sí, eso es muy bueno, la gelatina es muy buena, que es de bajo costo y realmente puede, pero claro, sin azúcar. Sí puede ayudar, incluso hay ciertos alimentos que hace la gente, sopa de nervio, ¿verdad? Que sí, Ajá, que sí. tiene mucho colágeno. Aquí es muy famoso la patita de cerdo. Sí. También tiene mucho colágeno, se puede comer. Lo único que no va a llegar a los requerimientos de suplementación. Entonces, por eso es que hay muchos productos a nivel comercial de la suplementación del colágeno. Hay que tener cuidado con la suplementación del colágeno, que puede venir acompañada de otros suplementos que pueden elevar un poquito la glicemia. Entonces, si usted es diabético, tiene que tener cuidado con esos suplementos que contienen colágeno, condroitín y otra sustancia que pueden elevar un poquito el azúcar, y tiene que consultarlo con su endocrinólogo antes de utilizarlo. Pero sí, el colágeno es súper bueno. Lo único que, como su nombre le antecede, es un suplemento, lo dejamos de usar, deja de funcionar. Okay. Y, o sea, como tiene una función protectora mientras lo usamos, y debe de ir combinado con cambios en el estilo de vida, hacer ejercicio o fisiatra, porque también hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen dolor, y yo decirle, vaya y haga ejercicio, camine, Sí. mueve el cuerpo, pero le está doliendo. O sea, yo necesito que un fisiatra también acompañe en ese sentido al paciente, le ayude y le enseñe cómo moverse sin dolor, y luego el paciente va incrementando la actividad física. Pero lo importante es empezar, moverse. Claro. El ejercicio ideal y de bajo impacto articular es nadar. Ok, si lo pudiéramos hacer de manera frecuente, sería lo ideal, y realmente tonifica los músculos y no tiene tanto impacto a nivel de las articulaciones. Muy bien. Doctora, si alguien desea o requiere de sus servicios, ¿cómo podría contactarla? ¿Cómo le pueden seguir en sus redes sociales? En mis redes sociales estoy como Dr. Rheumatology Canto en Instagram. Estoy en Clínica Corominas en Santiago. Muy bien. Y estoy aquí en MedicalNet, con OrtoNet, con el equipo de ortopedas del doctor Faris Ware y la doctora Bobadilla como reumatóloga. Estoy a sus órdenes por consulta, además de mi servicio público en El Salvador B. Gautier. En El Salvador B. Gautier, ¿días ahí? Los martes. Como viajo de Santiago para acá, sí. ¿En horario matutino o vespertino? Matutino. Excelente. ¿Algún mensaje final a nuestros televidentes? Que nosotros estamos aquí, los reumatólogos, para servirles, para ayudarles, que usted no tiene que vivir con dolor, y que nosotros podemos ofertarle una mejor calidad de vida si usted nos visita con un diagnóstico oportuno. Excelente. Doctora Canto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir tan interesantes informaciones sobre estas patologías. Muchísimas gracias, esperamos tenerla pronto por acá de nuevo. Gracias. Ustedes permanezcan en la sintonía con VTV Canal 32. Gracias también por su atención.